Por favor, acompáñenme al capítulo 14 de Génesis. Hoy vamos a estar leyendo una historia bien interesante, un poquito larga, pero muy interesante que tenemos en Génesis capítulo 14, versículos del 1 al 24. El mensaje de esta mañana, siendo el número 5 de esta serie sobre el pacto abrámico, yo lo he titulado Alianzas Correctas. Alianzas correctas. Génesis capítulo 14 comienza diciendo: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sebemer, rey de Seboabim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorloamer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorloamer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, y a los susitas en Am, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los horreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, y que está, junto al desierto. Versículo 7. Y volvieron y vinieron a En-Mispa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Afrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y huyeron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham.
excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos a orar. Señor, damos las gracias por podernos acercar a su palabra y explorarla. Ella da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y en ella encontramos la vida eterna. Queremos rogar que usted nos dé sabiduría, porque no queremos estar como aquellos que están suficientemente cerca de su palabra para escucharla, pero su corazón endurecido no les permite acercarse a la salvación. Queremos ser transformados, queremos ser cambiados. Por favor, glorifíquese hoy. Gracias, Señor, por bendecirnos con ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es un atajo, hermano? ¿Qué es un atajo? Un camino corto que nos lleva más rápido hacia la meta, ¿no es cierto? Usualmente los atajos se constituyen en grandes oportunidades, ¿cierto? O también a veces en grandes tentaciones. Porque no falta, hermano, que quienes quieran tomar un atajo estén entregándose más bien a la codicia y al deseo de menos trabajo por hacer, y entonces quieren llegar a la meta más rápido y terminan sin habérselo propuesto. En lugar de ganando, salen perdiendo. Es lo que muchas veces sucede con las personas cuando quieren tomar atajos. Ahora, si nuestra vida la comparáramos con un caminar, con una carrera, con un largo camino, pues obviamente que tendría mucho sentido decir, pues agarremos atajos, ¿sí o no? Si tenemos que recorrer, 80 kilómetros a pie, pues no vendría nada más encontrar algún caminito donde tú cortando te pudieras ahorrar unos 20 kilómetros, por ejemplo, ¿sí o no? Pues si nuestra vida la comparáramos con ese largo camino, los atajos que nosotros tenemos en nuestra vida, podríamos compararlas con las alianzas que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Las personas con las cuales vamos a dedicar a relacionarnos y las personas que van a formar una parte muy importante de nuestra vida. A tal punto que el pensamiento popular es que si tú, incluso en varios empleos, si tú quieres llegar a tener algo o una posición, ¿qué necesitas? Vara, atajo. Es el pensamiento del mundo, ¿sí o no? Ahora, si bien es cierto, nosotros no debemos utilizar ese tipo de atajos, ¿ok? Pero lo cierto es que todos nosotros vamos a establecer alianzas en esta tierra. Y esas alianzas van a hacer que nuestros caminos sean más sencillos o más difíciles. Pero no todo lo que brilla es oro. Nosotros tenemos que aprender a reconocer quiénes convienen para establecer alianzas y quiénes no convienen. Y hoy vamos a estar hablando esto con respecto a la vida de Abraham. Nuestra pregunta a resolver hoy entonces es, ¿cuál es la mejor alianza que puede hacer el creyente? Y es que recordemos que Abraham acaba de ser, y esta es su tercera prueba, acaba de ser probado en 2 ocasiones diferentes. Pero las 2 ocasiones anteriores tienen que ver con lo que Dios ha establecido en el pacto. Dios le ha dicho a Abraham en el capítulo 12, los primeros versículos, que Él le va a dar 3 cosas. ¿Se acuerda? Le va a dar una descendencia, le va a dar la tierra prometida y lo va a hacer de bendición para todas las familias de la tierra. Descendencia, tierra y bendición serían los 3 elementos del pacto abrahámico. Cuando Abraham se enfrenta a la sequía y huye a Egipto, ¿qué puso en riesgo? La descendencia, ¿se acuerda? Cuando le entrega a su mujer a Faraón, pone en riesgo su descendencia. En el siguiente capítulo, como lo vimos la semana pasada, ya no es el punto de la descendencia lo que se está tocando, sino más bien la tierra. Hay tantos bienes que no se pueden sostener y entonces Abraham y Lot se separan el uno del otro, pero Abraham, ¿dónde se queda? En la tierra prometida. Ok, ya tenemos 2 de los elementos del pacto, nos falta el tercero, que es
ser bendición a todas las familias de la tierra. Y en este episodio vamos a ver cómo se comienza a manifestar esta bendición de Dios, que a través de Abraham la bendición va a llegar a las familias. Y en este caso es una bendición muy especial para la vida de su sobrino Lot. Así que vamos viendo cómo el texto se nos va mostrando en cómo el pacto de Dios se va manifestando en la vida de Abraham. Así que tenemos en el capítulo 14 una guerra. Y ese va a ser nuestro primer enunciado del día de hoy. Yo lo he llamado a los primeros 16 versículos: guerra, cautividad y liberación. Y voy a pasar bastante rápido por encima de los versículos del 1 al 11, porque es una historia bastante interesante, pero lo que más nos interesa son las acciones de Abraham que él toma. Y voy a explicarles lo que sucede. Acá tenemos el mapa de la tierra prometida. ¿Se acuerdan que hemos estado viéndolo todo este tiempo? Tenemos a dos grandes ejércitos, o mejor dicho, dos grandes grupos de ejércitos, porque son 5 contra 4. Tenemos por un lado la Liga Mesopotámica, yo lo he llamado así. La Liga Mesopotámica, que son los reyes que son de Sinar, Elazar, Elam y Tindal. Los reyes del norte, ellos viven en Mesopotamia, que se enfrentan contra los 5 reyes de Canaán. Entonces le vamos a llamar la Liga Cananea. ¿Okay? Son 5 reyes del sur: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela, que sería Zoar. Entonces, estos reyes del sur están subordinados al norte. Los reyes de Canaán tienen que pagar tributos. En algún momento en el pasado ellos han perdido una guerra y han quedado sujetos de tributos. Durante 12 años la Liga Cananea está pagando sus impuestos, está pagando sus tributos. Ellos son serviles a los reyes del norte, pero en algún momento en el año 12, después de haber tributado por 12 años, ellos deciden rebelarse y no mandan tributo para el año 13, y el año 14 empieza la invasión. Los reyes del norte, los reyes mesopotámicos, invaden las diferentes ciudades-estado, porque así era como funcionaba en aquel tiempo. Era un territorio donde cada ciudad era un pequeño reino. Es como que nosotros, cada distrito fuera su propia nación independiente, con su propio presidente y sus propias autoridades. Algo parecido sería algo así, como que La Perla sea un reino, Bellavista sea otro reino, el Callao sea otro reino, y no distritos. ¿Me dejo entender? Pues comienza entonces la expansión y comienza la Liga Mesopotámica a invadir primero en el norte. Ahí tienen marcado dónde estaría la primera ciudad que invadieron: Astarot, Carnaim. Luego bajarían un poquito más hacia donde sería Am. Luego continuarían hacia el sur, hacia Sabe, Kiriataim. Y luego vendrían hasta más al sur, ya no está en el mapa, pero más abajo encontrarían 2 ciudades más para invadir: el Parán y Cades, que es en Mizpa. De ahí darían vuelta en U y regresarían hasta una ciudad llamada Hasesol Tamar. ¿Ok? Entonces tenemos allí la invasión que están haciendo los reyes. Ellos vienen como como Alemania en el mundial, ganándole a todos los equipos. Así como para poner en contexto lo que estamos viviendo. Ellos están derrotando a todos los enemigos que tienen por delante, y una vez que llegan a Tamar, se dirigen hacia el valle de Sidim, donde se va a organizar la última de las batallas. La batalla de los 5 reinos contra los 4 reinos. Para que tengamos una idea, Sodoma y Gomorra y Adma y Zeboim estarían ubicados en esta región, y Zoar estaría un poquito más lejos. Ahí están los 5 reinos que ahora están disputándose su propia libertad. Ellos se han rebelado, el tiro les ha salido por la culata, les han invadido todo su territorio y ahora
tienen que defenderse. Comienza el conflicto, pero inevitablemente Sodoma, Gomorra y toda la alianza cananea fracasa. Ellos terminan siendo invadidos, terminan siendo derrotados y Lot termina siendo capturado. Y ahí lo tenemos en el versículo 12, que es donde comienza la historia de la liberación de Lot. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y a sus bienes, y se fueron. Si no hubiera sido por este detalle, Abraham no le hubiera golpeado, no le hubiera perturbado de alguna manera tal invasión. Porque Abraham vivía muy lejos, Abraham vivía en esta zona de por acá. Él estaba muy lejos de la zona de conflicto, pero cuando escuchó que fue Abraham, que fue Lot el que fue capturado, porque eso nos dice en el versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham escucha la noticia. Ahora, hay un punto aquí importante que no podemos pasar por alto. ¿Cómo se le llama a Abraham acá? Abraham el hebreo. Ese es un punto que puede parecer como insignificante, pero da mucho de sí mismo. ¿Por qué? Hebreo es una forma de describir que Abraham no era como los demás habitantes de la zona. Es como que le hubieran dicho, Abraham, el extranjero, el que no es como nosotros, el que no vive como nosotros. Abraham no había sido asimilado por la cultura local. Él vivía en Canaán, pero no vivía como los cananitas. Esto nos recuerda muy fuertemente, hermano, que esa es la realidad de todos los hijos de Dios. El pueblo de Dios siempre ha vivido en medio de naciones paganas, pero el pueblo de Dios no vive como las naciones paganas. Nosotros no vivimos como el mundo, aunque estamos en el mundo. Es peligrosísimo, hermano, cuando un cristiano comienza a asimilar la manera de pensar del mundo. Es peligrosísimo cuando nosotros comenzamos a ponerle prioridad a las cosas que el mundo le pone y descuidamos aquellas cosas que sabemos en Dios que tienen un valor máximo y más importante. Por eso es que, hermano, nosotros hacemos terriblemente mal cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando descuidamos nuestra oración, cuando descuidamos nuestra adoración a Dios en pos de actividades mundanas, llamémoslo así. Tenemos tanta necesidad, tanta urgencia por trabajar y por hacer y descuidamos todo lo que conlleva la vida cristiana verdadera. La palabra de Dios nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros, hermano, somos muy fáciles de ser absorbidos por la corriente de este mundo y comenzar a buscar la añadidura descuidando al que no la añade. Abraham era conocido por ser diferente a los demás. A él se le llama el hebreo. Hebreo es una forma de hablar de Eber. Eber era uno de los hijos de Sem, perdón. Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Sem y Can. De la línea de Sem viene Eber y de la línea de Eber vendrá Abraham. A diferencia de los cananeos que vienen de Can. Entonces ellos lo que están reconociendo es, este hombre no es como nosotros. Este hombre no es como nosotros. Pero si bien es cierto, Abraham no era como los demás, pero tampoco era un extraño en medio de los demás. Nos dice que Abraham tenía alianzas. Ahora, estas alianzas, hermano, nosotros tenemos que entender que nosotros, si bien es cierto, vivimos en este mundo, no podemos comportarnos como el mundo, pero tampoco podemos vivir aislados del mundo. Esto es como una paradoja, un asunto medio que hay que discernirlo correctamente.
Porque si bien es cierto, hermano, Abraham vivía en medio de ellos, no se comportaba como ellos, pero tampoco era enemigo de ellos. Él se había hecho de sus amigos. Él tenía sus amigos en medio de ese lugar. Ellos eran Aner, Escol y Mamre. Él vivía en paz en medio de toda aquella tierra. Y eso nos recuerda, hermanos, el llamado que nosotros tenemos a ser luz en medio de este mundo. Nosotros no podemos vivir aislados de los demás. No podemos volver la iglesia como un monasterio, encerrémonos acá, no toquemos a nada de lo que hay en el mundo porque el mundo es cochino, nos va a contaminar. No, hermano, nosotros vivimos en medio de comunidades que tenemos que formar relaciones con ellos. No está mal formar relaciones con personas inconversas, entre tanto que esas personas inconversas no se vuelvan una persona tan importante y fundamental en tu vida que tú vas a terminar aprendiendo a vivir como esa persona. Pero fuera de eso, nosotros tenemos que tener una vida con alianzas entre las personas que están a nuestros costados. No seamos desequilibrados. Abraham escucha sobre el cautiverio de su sobrino y entonces nos dice en el versículo 14 que armó a sus criados y a los nacidos de su casa. ¿Cuántas personas se llevó Abraham? Nos dice en el versículo 14. 318 personas. Ahora, eso es un gran número de criados. Significa que Abraham tenía un montón de gente en su casa. Con razón no les alcanzaba el espacio en el capítulo anterior. Pero no es suficiente como para ir a enfrentar a 4 ejércitos. No es suficiente. Por más que 300, ahora, y son criados, no son guerreros. No son personas que han sido preparadas especialmente para la guerra. No son personas que hayan sido entrenadas. Pero Abraham entiende que él tiene la responsabilidad de ser de bendición para los demás. Abraham sale movido por el amor, porque Abraham pudo haber dicho, problema de Lot. ¿Para qué se va hasta Sodoma? ¿Quién le dijo que se fuera hasta allá? Hermanos, es muy fácil abandonar a las personas de nuestro lado cuando están en momentos de necesidad. Y muchas veces las abandonamos porque nosotros no queremos hacer nuestro esfuerzo por ayudarles a ellos. Es más fácil permanecer en la cama, es más fácil permanecer en el sillón, es más fácil permanecer en la comodidad que tener que armar un ejército para ir a liberar a un amigo. Pero esa es la verdadera amistad que el Señor nos llama a tener. La verdadera amistad no se muestra cuando el cielo está azul y cuando el campo es verde y cuando todo es feliz y todos estamos contentos. La verdadera amistad se va a manifestar cuando tu amigo está metido en problemas. Allí es donde se va a manifestar si de verdad tú amas a tu prójimo. Si de verdad tú quieres, si de verdad lo que tú dices con tus palabras son las cosas que hacen tus acciones, allí se van a manifestar. Hermano, nosotros estamos llamados. Abraham, recuerde cuál es la bendición de Dios para Abraham, que él iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Yo pregunto, ¿y nosotros como iglesia qué somos? Si bien es cierto, a través de nosotros no va a venir el Hijo de Dios a salvar al mundo porque era a través de la línea de Abraham, pero ciertamente a través de nosotros, la iglesia, el mundo es que recibe la mayor de las bendiciones, que es el evangelio. Si nosotros callamos, ¿cómo va a entender el mundo sobre Cristo? Si nosotros nos negamos a amarles de todo corazón y brindarles el evangelio, ¿cómo ellos van a conocer? Abraham tenía que hacer su parte en la bendición del pacto de Dios. La iglesia también tiene su parte. Cuando tú veas a una persona en medio de su angustia y de su necesidad, ¿qué tienes que hacer? Ayúdale.
Pastor, pero es que viene el partido y... No, hermano. Abraham armó el ejército y salió en pos de Lot. Y si lo viéramos en el mapa, los reyes emprenden ya no la huida, sino la victoria, el camino de victoria. Ellos van habiendo derrotado a los 5 reyes y Abraham les da el encuentro en Dan. Mire todo lo que tuvo que recorrer, unos 180 kilómetros para poderlos encontrar. Hermanos, servir es sacrificial. No espere usted poder hacer algo por alguien haciendo poquito. Nosotros estamos llamados, hermanos, a esforzarnos por el favor de los demás. Y Abraham, con una táctica militar, nos dice en el versículo 15, que cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Una vez que los atacó, los fue siguiendo hasta más arriba, unos 100 kilómetros más arriba. Pero lo interesante en todo esto, hermanos, es que Abraham muestra técnica militar. Los atacó de noche, o sea, él sabía que Dios lo estaba bendiciendo, él sabía que Dios estaba con él, pero eso no le quitó a Abraham la capacidad de pensar. Nosotros a veces los cristianos pensamos que la fe es lo único que se necesita para todo y no necesitamos usar la razón. Si yo creo lo suficiente, se va a hacer como creo y así va a ser. No, hermano, para eso Dios juntamente con la fe también nos da la razón. Si bien es cierto, nosotros confiamos en Dios y en que Él nos va a ayudar, pero cada uno de los pasos que tenemos que dar, tenemos que hacerlo con prudencia y con sabiduría. La palabra de Dios, hermano, está llena de sabiduría. Es la sabiduría de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabios. Y en el versículo 16 nos dice que Abraham recuperó todos los bienes. Recuperó a Lot, recuperó a las mujeres, recuperó todo lo que necesitaba. Y Abraham entonces, ahora, yo me pongo a pensar, el hecho que Abraham haya derrotado a estos 4 reyes dice mucho. 1, porque Abraham no era un profesional. Es como, en un momento puse este ejemplo, es como que regrese la selección de Perú después del mundial, después de haber batallado en el mundial, no importa si ganó o perdió, vienen recién del mundial y armemos acá un grupo de pichangueros. Y digamos, vamos a enfrentarnos contra la selección de Perú. ¿Quién obviamente va a ganar? Ellos son profesionales, vienen de un campeonato de primer nivel. ¿Nosotros quiénes somos? Pero por ahí les terminamos ganando. Yo me imagino que el nombre de Abraham comenzó a resonar muy fuerte en toda la zona. Y muy posiblemente también en el corazón de Abraham comenzó a haber la tentación de que él podía llegar a adquirir la tierra prometida a través de este sistema que acaba de descubrir. Él es poderoso en batalla. Imagínese el impacto psicológico que ahora los reinos de Canaán tienen si escuchasen que Abraham está viniendo a invadirlos. Aquel que derrotó a los reyes que derrotaron a Sodoma, Gomorra y a la alianza de los cananeos. Abraham se enfrentó a la tentación de adquirir por sus propios medios y en base a ataques militares y alianzas con otros pueblos la tierra prometida. Fue una tentación en ese momento. Como fue una tentación que el Satanás le puso a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo: póstrate y yo te daré todos los reinos de la tierra. Más o menos es la misma tentación. Adquiere el poder, pero apartándote de los propósitos de Dios. Abraham no tenía que utilizar las estrategias militares para adquirir la tierra prometida, porque no era la forma como Dios lo había establecido. Pero en su momento me imagino, hermano, que debe haber sido una gran tentación en el corazón de Abraham. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos tentados de la misma manera
de tratar de alcanzar lo que sabemos que Dios nos ha prometido, pero a través de los medios incorrectos. ¿Cuántas veces una jovencita puede fijarse en un enamorado inconverso, esperando y diciendo, pero de repente es el hombre que Dios tiene para mí? Quiere tomar atajos, quiere hacer alianzas donde no corresponde hacer, quiere ir en contra de los propósitos de Dios como para adelantar los tiempos de Dios. Y esta es una tentación, hermano, que nosotros, todos los cristianos, vivimos. Pero Abraham, en lugar de hacer eso, él va a tomar otra forma de ser muy diferente. Y es lo que vamos a ver en el segundo punto sobre las alianzas que establece Abraham. Abraham regresa, nos dice en el valle, en el versículo 17, regresa al valle de Sabe, que es el valle del rey. Allí estaba el rey de Sodoma, que se había escapado de la guerra vivo, y lo va a encontrar. Entonces Abraham, en nuestro mapa, regresa hasta el valle de Sabe, cerca de donde está actualmente Jerusalén. Ahora, hay aquí algo también que podemos ver en Abraham. Abraham pudo haber llegado a decir también, toda esta gente, todos estos bienes, toda esta riqueza, ¿a quién le pertenecen? A él. Pregunto, ¿hubiera sido incorrecto ese pensamiento? No, él está venciendo a sus enemigos para poder adquirir. Abraham pudo haber comenzado su pequeño reino en ese momento. Es curioso porque él baja al valle del rey. Y la pregunta entonces para Abraham es, Abraham, ¿y quién es tu rey entonces? ¿Quién es tu rey, Abraham? Según tú y según en tu pensamiento, Abraham, todo lo que has adquirido, todo lo que tienes, ¿a quién se lo debes? Pues Abraham nos va a dar esa respuesta en su encuentro con el primer personaje que tenemos, que es Melquisedec, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Cuando Abraham se encuentra con este primer personaje llamado Melquisedec, con él va a establecer una alianza. Es sabio saber con quiénes se establecen las alianzas. Abraham lo hace con este misterioso hombre llamado Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Su nombre significa literalmente rey de justicia. Pero él gobierna en una ciudad llamada Salem, que significa paz. Entonces este hombre es tanto el rey de justicia como el rey de paz. Y aquí lo que comenzamos a ver, hermanos, es una prefiguración. La Biblia lo ampliará más adelante en el Salmo 110 y en Hebreos, donde se nos muestra que este hombre llamado Melquisedec es una prefiguración de lo que sería el Señor Jesucristo. Prefigurar no significa que sea un Jesús antes de la encarnación manifestado, como en otros lugares que aparece en los primeros 5 libros de la Biblia. No, sino un hombre que tiene características que más adelante se van a ver demostradas en su plenitud en Jesucristo. ¿Me dejo entender? Ahora, si nos ponemos a pensar entre su nombre, Rey de Justicia, y su posición, Rey de Paz, existe una enorme contradicción, por lo menos para nosotros los pecadores. Porque la justicia de Dios no trae paz para con el pecador. La justicia de Dios, hermano, no se revela para que el hombre sienta paz.
porque nosotros estamos en deuda con Dios. Y la justicia de Dios, ¿qué es lo que le lleva a hacer? Hacer lo que es justo, a castigar al que ha violado su ley. La única manera que la justicia provocara paz es si sobre la persona que se está haciendo justicia no hay falta alguna. El que nada debe, nada teme, pero no es el caso de nosotros. En nosotros la justicia de Dios lo que revela sería el castigo justo de Dios por nuestros pecados. Pero en el caso de Jesús, el caso es muy diferente, porque Él no tiene pecado en contra del Padre. Él ha hecho a la perfección la voluntad del Padre. Y entonces Él dando su vida en la cruz, sacrificándose a sí mismo en la cruz, Él sí logra la paz entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos paz, somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre llamado Melquisedec es como un anticipo de cómo la justicia y la paz se van a besar. Cómo estos dos términos que se excluyen el uno al otro por nuestra naturaleza pecaminosa, en Cristo Jesús vinieron a estar juntos para la gloria de nuestro Dios. Nosotros ahora sí tenemos paz para con Dios, justificados pues por Jesús. Este hombre llamado Melquisedec también es curioso porque no solamente es rey, es sacerdote. Tiene una doble función. Él es rey de Salem, pero también es sacerdote del Altísimo. Él no es un sacerdote de los dioses cananeos. Él no es un sacerdote de Baal o de Astarot. Él es sacerdote de Jehová Dios. Abraham hace una alianza con Melquisedec justamente porque Melquisedec le pertenece a Dios. Él sigue a Dios y entonces este hombre llamado Melquisedec se vuelve su aliado. Melquisedec entonces nos dice en el versículo 18, que ¿qué fue lo que sacó? Pan y vino. Y antes de pasar esta parte de pan y vino, quiero dejar este punto que estaba dejando de lado. El hecho que Melquisedec sea sacerdote también es muy significativo en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús es sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. ¿Qué significa todo esto? Los sacerdotes aparecieron en la historia bíblica, los sacerdotes de Dios aparecieron en la Biblia recién después del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel salió y Dios les dio la ley, y entonces Dios ordenó que de la tribu de Leví tenía que salir todos los sacerdotes. No existía un sacerdote que no fuese un hijo de Leví. ¿Me dejo entender? Ok. Pero el problema es que eso sucedió 400 años más adelante de donde estamos ahorita. Eso sucedió muchísimo más adelante. Pero sin embargo, este Melquisedec es un sacerdote antes del sacerdocio de la ley. Es un sacerdote antes de los sacerdotes, prefigurando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sacerdote eterno, que es el que está intercediendo delante de nosotros, el que nos representa a nosotros, no a través de la ley, sino mucho más antes de la ley. Él es el sacerdote eterno que no viene por una línea, llamémoslo así, levítica, sino es un sacerdote que tiene su origen en la eternidad pasada. Él es el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote. El sacerdocio levítico terminó en la cruz. A partir de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ya no fue necesaria más intervenciones de los sacerdotes, porque su función era temporal, mas la función de sacerdote de nuestro Señor Jesucristo es eterna. Es desde la eternidad y hasta la eternidad.
Por eso este hombre llamado Melquisedec prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Y él saca pan y saca vino. Ahora, algunos ven aquí una muestra de la cena del Señor. En realidad me parece a mí que eso sería darle al texto decir mucho más de lo que el texto dice, porque ni para Abraham en ese momento, ni para Moisés que lo escribió, ni para todas las generaciones del Antiguo Testamento hubiera tenido sentido que Melquisedec esté aquí dándole la cena del Señor a Abraham, porque la cena del Señor llegaría en el Nuevo Testamento. Lo que sí podemos ver acá es que, hermanos, los estudiosos se disputan entre una de tres posibles significados de este pan y vino. Pudo haber sido un pacto de alianza entre Abraham y Melquisedec. ¿Ok? Que eso tiene mucho sentido. Abraham se está aliando con él. Es más, le va a entregar los diezmos de todo, como muestra de que él y Melquisedec forman una sola unidad. La segunda opción es que sea un ritual de adoración que estaban haciendo para adorar a Dios, que también cabe la posibilidad. Los dos adoran al mismo Dios, pues puede ser que este pan y vino formara parte de un ritual de adoración. O la tercera opción es que Melquisedec simplemente estaba reconfortando a este guerrero que viene cansado del camino, que también puede ser. Pero no importa cuál de las tres, lo que vemos es que hay una unión entre Melquisedec y Abraham. Hay una afinidad. Y esta afinidad se basa porque ambos temen a Dios. Hermano, las relaciones que nosotros debemos establecer profundas con otras personas, tiene mucho que ver el pacto de Dios en por medio. Nuestras relaciones tienen que estar determinadas por el pacto de Dios. Si la persona que está a mi costado tiene el pacto de Dios en su corazón, hay luz verde para que yo me vuelva su amigo a profundidad. Pero si la persona no tiene el pacto de Dios en su corazón, yo tengo que ser muy cauteloso. Porque no lo puedo llevar hasta una amistad muy profunda, porque tarde o temprano me va a llegar a afectar. ¿Me dejo entender hasta ahí? Mas por el otro lado, tenemos el rechazo que hace Abraham hacia el rey de Sodoma. En los versículos del 21 en adelante, llega el rey de Sodoma, yo me imagino bien fresco él, como diciendo, ay, qué bueno Abraham que has ganado, dame para mí las personas, quédate tú con los bienes. Ahora, eso ya de por sí es una tentación. Abraham le pudo haber dicho, no, yo me quedo con todo. Y ahí está el inicio de mi reino. Pudo haber sido. ¿Qué le hubiera podido decir Sodoma? Está reclamando algo que no tiene derecho, dicho sea de paso. Pero la otra opción es que Abraham le pudo haber dicho, está bien, hagámoslo como dices. Llévate tú a las personas, yo me llevo los bienes. ¿Sabe cuál es el problema allí? Que aunque económicamente era muy rentable para Abraham, porque le hubiera engrandecido mucho más su patrimonio, pero le hubiera entregado el alma al diablo. En el capítulo 13, versículo 13 nos dice que los hombres de Sodoma eran pecadores en contra de Jehová en gran manera. El problema principal en esta posible alianza que se le estaba presentando a Abraham era justamente que los propósitos del rey de Sodoma y los propósitos de Abraham eran completamente diferentes. Mientras que Sodoma está buscando el placer, está buscando para sí mismo, está buscando el pecado, está buscando su propia satisfacción, Abraham es un servidor de Dios que adora a Dios y que le sigue solamente a Él. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión puede haber, hermano, entre una persona que no conoce a Cristo y un cristiano? No puede haber ese tipo de comunión. Y entonces Abraham le da una respuesta muy contundente. Yo de ti no voy a tomar, pero ni un hilo.
Yo de ti no quiero absolutamente nada, le dice en el versículo 23, porque no quiero que tú digas, yo enriquecí a Abraham. En cambio, Melquisedec sí le dijo, Dios entregó al enemigo en tus manos. Abraham la tenía muy clara. Si él había hecho algo, no se lo debía ni a sí mismo y a su poder militar, ni tampoco, pues mucho menos al rey de Sodoma, a quien le debía Abraham todas sus cosas. Y por tanto, ¿a quién le tenía que ser fiel? Yo pregunto, hermano, todas las cosas que tienes, ¿de quién vienen? ¿No deberíamos ser entonces también fiel con Dios? Porque tendemos a ser fieles primero con nosotros mismos. Y si la fidelidad a nosotros de paso sirve de fidelidad a Dios, pues enhorabuena. Pero cuando tengo que escoger entre Dios y yo, no hay quien diga primero yo. No, hermano. Nosotros aprendemos acá que ser una bendición para las demás naciones de la tierra es un trabajo donde hay que tener mucho discernimiento. Porque no todos los amigos que se te presentan en este mundo, no todas las personas que hay alrededor de nosotros son adecuadas para que nosotros establezcamos alianzas con ellos. Debemos ser luz a todas las naciones, ¿sí o no? Tenemos que ser sal para este mundo, ¿sí o no? Claro que sí, pero con discernimiento de hasta dónde van a permear estas personas en nuestra vida. Debemos llevarles el evangelio y ayudarles en todo lo que podamos, pero nuestra amistad profunda y sincera va a depender que si esa persona tiene o no el pacto de Dios en su corazón. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes y dejarnos guiar por el sabio consejo de Dios. Porque es muy normal que nosotros digamos, sí, ya yo sé, pero lo terminamos haciendo a nuestra manera. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si tú me dices que no debo estar teniendo una amistad o una alianza con este tipo de personas, pues así a mí me parezca, así yo crea que es lo mejor, no conviene. Pero por el otro lado, yo hago mal si desperdicio a aquellas personas en las cuales descansa el pacto de Dios y no me quiero hacer su amigo. Hay personas que vienen a la iglesia, que vienen, se sientan, terminan el culto y salen volando y no generan relaciones los unos con los otros. Yo te invito, hermano, para que no desperdicie la bendición de Dios sobre tu vida. Yo te invito, hermano, para que generes amigos. Es cierto, no van a ser perfectos. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber momentos difíciles. Tú mismo tampoco eres perfecto. Pero la verdadera amistad basada en la palabra de Dios es un tesoro que no se puede dejar de lado. Porque cuando tú estés pasando un momento de debilidad, va a haber una mano que te va a ayudar a levantarte. Porque cuando tú estés pasando por alegrías, va a haber una mano que te va a abrazar y va a reír contigo. Porque cuando estés llorando, va a haber una mano que va a extender un pañuelo para que seque tus lágrimas. Nosotros tenemos que aprender con quienes nos relacionamos. Nosotros tenemos que aprender a hacer amistades profundas, hermano, profundas. Somos una iglesia pequeña, tenemos toda la facilidad para conocernos a profundidad. Hagamos buenas relaciones. Que el pacto de Dios se vuelva algo central en nosotros.